La clase que vamos a estar viendo ahora refiere a la temática de las plantas terrestres o embriófitas y sus ciclos biológicos. Entonces, vamos a estar viendo los grupos de plantas terrestres, una introducción, una breve repaso de los modos de reproducción de las plantas, el ciclo de vida en las plantas y vamos a profundizar en el ciclo de vida de 3 de los 4 principales grupos de plantas terrestres, que son los musgos, los helechos y las angiospermas. En esta diapositiva les dejo la bibliografía que pueden consultar para profundizar en esta clase. En esta diapositiva se muestra un árbol filogenético simplificado en el que se observan los principales grupos de plantas terrestres y sus relaciones evolutivas. Las plantas terrestres también se conocen como embriófitas porque todas ellas tienen un embrión. Entonces, en este esquema se indica que todos estos grupos comparten un ancestro común hipotético en la base del árbol. Se sugiere que las embriofitas descendieron de algas ancestrales que habitaban en zonas costeras de agua dulce. Estas algas primitivas no poseían mecanismos para evitar la desecación, ya que vivían en un entorno acuático. Tampoco tenían raíces, porque obtenían directamente del agua todos los nutrientes necesarios y no contaban con un sistema vascular, pues no era necesario transportar agua o nutrientes a diferentes partes de su estructura. Adicionalmente, estas algas carecían de protección contra los rayos ultravioleta porque el agua actuaba como un filtro natural. Al estar sumergidas, tampoco necesitaban un sistema de soporte estructural, ya que no tenían que soportar su propio peso, ni tampoco la gravedad no tenían que soportar la gravedad de la misma forma que lo hacen las plantas terrestres. En cuanto a su reproducción, liberaban los gametos en el agua sin la necesidad de tener un mecanismo de protección ni condiciones específicas para este proceso. Con la transición del ambiente acuático al terrestre, que ocurrió en el periodo ordovícico, como lo vimos en la primera clase de este curso, las plantas tuvieron que adaptarse de diversas maneras. Entre estas adaptaciones se encuentra el desarrollo de un sistema de soporte mecánico para contrarrestar la fuerza de la gravedad, el control de la pérdida de agua, la creación de sistemas para el transporte de agua y minerales y la modificación del mecanismo de reproducción, ya que no podían seguir liberando sus células reproductivas, que son los gametos, directamente al ambiente. Entonces, en este árbol filogenético tenemos representados los grandes grupos de plantas terrestres. Los primeros grupos en pasar a la vida terrestre fueron los musgos, las hepáticas y los antoceros, que en conjunto se conocen como briófitas. Estas son plantas de pequeño tamaño que desarrollaron una cutícula protectora para prevenir la desecación. Estas plantas carecen de tejidos vasculares diferenciados, por eso se denominan plantas avasculares y se separan de las traqueofitas, que comprenden los grupos de plantas con xilema y floema diferenciado. Las primeras plantas que adquieren tejidos vasculares desarrollados son las licofitas y las polipopdiopsia, entre las que se encuentran los helechos. Dentro del grupo de las traqueofitas, la novedad evolutiva que diversifica a este gran grupo es la aparición de la semilla. Las plantas que tienen semillas, que también se las conoce como espermatofitas. Y dentro de las espermatofitas encontramos dos grandes grupos que son las gimnospermas y los 3 grupos que encontramos en las angiospermas. La división entre ambos grupos está dada por la presencia de semillas recubiertas por hojas modificadas llamadas carpelos, que eso ocurre en las angiospermas, mientras que las gimnospermas carecen de estas hojas carpelares y se conocen como semillas desnudas. Entonces, haciendo un breve resumen, vemos en el diagrama que en todos los nodos comunes empiezan a aparecer características evolutivas importantes que surgen como consecuencia de la adaptación de las plantas a la vida terrestre. Hay un ancestro común del cual derivan todas las plantas, en el que vemos la presencia de embrión,
también la adquisición de cutícula, ya que es la deposición de ceras en la epidermis que protege a la planta de la desecación, ya que ahora están en un medio terrestre, y aparece la presencia también de gametangios y esporangios, es decir, lo que define las estructuras reproductivas de las dos generaciones del ciclo biológico de las plantas, que es lo que vamos a estar viendo en la clase de hoy. Todo esto ya aparece en el ancestro común de las plantas terrestres. Posteriormente aparece la presencia de tejidos vasculares que le permite a la planta mayor desarrollo. Luego, la aparición de semilla como una estructura muy bien preparada para la dispersión de las plantas terrestres, y ya más reciente en la evolución aparecen las angiospermas, las hojas carpelares, flores y doble fecundación. Es interesante señalar que la alternancia de generaciones que ocurre en el ciclo de vida de las plantas terrestres ya ocurre en el ancestro común que hizo la transición entre el pasaje acuático al terrestre. Otra de las características que las plantas han ido modificando para adaptarse a la vida terrestre es su ciclo de vida, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, si bien todas las plantas terrestres, todas presentan alternancia de generaciones y fases nucleares, veremos que el desarrollo de las generaciones y sus estructuras reproductivas han ido variando. Como sabemos, las plantas son un tipo de organismo vivo que se caracterizan por tener cuerpos pluricelulares, formados por células eucariotas, son organismos macroscópicos, autótrofos, que no tienen movimiento propio y viven sujetos a un sustrato, que además poseen un ciclo de vida caracterizado por la alternancia de generaciones. Esta última característica es lo que vamos a ver en esta clase. Entonces, ¿qué entendemos por ciclo biológico de un organismo? Vemos representado en la diapositiva un esquema básico de un organismo que nace, crece y se desarrolla y adquiere capacidad reproductora para dejar descendencia. Estos nuevos organismos vuelven a retomar este ciclo. Este proceso permite a las especies que se perpetúen en el tiempo y en el espacio. Un organismo alcanza la madurez reproductiva cuando puede generar un nuevo individuo. En el caso de las plantas hay dos formas básicas de propagarse, la forma sexual y la asexual. En la reproducción sexual intervienen dos células reproductivas que llamamos gametos. Estos gametos, que provienen de un organismo femenino y otro masculino, se fusionan, combinan información genética y van a dar lugar a una célula inicial que se llama cigoto, que se va a dividir para formar el embrión. La reproducción es un proceso sumamente importante para las especies porque, como dijimos, les permite perpetuarse en el tiempo, colonizar nuevos ambientes y, en el caso de la reproducción sexual, incorpora variabilidad genética a las poblaciones. El proceso de reproducción es una de las funciones que tienen los seres vivos y que tiene por objeto la producción o generación de un nuevo individuo. Este proceso mantiene las especies en el tiempo porque les permite permanecer luego que el individuo que les dio origen, y también mantiene a las especies en el espacio porque la nueva descendencia puede reemplazar a la planta madre en el lugar donde estaba o también puede colonizar nuevos ambientes. La generación de individuos, de nuevos individuos, puede darse por diferentes formas. Una de las formas es la reproducción sexual, donde participan dos células reproductivas, que son los gametos, que se unen en el proceso de fecundación y forman la primera célula de un individuo que se llama cigoto. Esta célula recibe información genética de ambos padres y por tanto el cigoto combina características de ambos padres. Luego, por divisiones mitóticas del cigoto, se forma el embrión, que es una etapa inicial de desarrollo del nuevo individuo que permanece protegido de alguna manera por la planta madre. Teniendo en cuenta la herencia que recibe la progenie, la forma de reproducción sexual incrementa la variabilidad genética de las poblaciones, y esto representa una ventaja adaptativa para las especies
para poder enfrentar posibles cambios o alteraciones del ambiente. La otra vía de reproducción es la asexual. En esta vía no se tiene combinación de células gaméticas, es decir, no hay combinación de células reproductivas. En esta vía se forma un individuo a partir de células del cuerpo de la planta madre. Al formarse por sucesivas mitosis de las células somáticas y no haber combinación de nuevos materiales genéticos, la descendencia es idéntica a la planta madre. Entonces, en la reproducción asexual no participan células reproductivas, por lo tanto, no va a haber fusión de células para recombinar información genética. En las plantas se usa mucho este tipo de propagación y existen distintas formas de reproducción asexual. Una puede ser a través de órganos vegetativos. Los órganos vegetativos de la planta son, como ustedes saben, la raíz, tallo y hoja. A través de ellos se pueden originar células que se van a diferenciar para formar un nuevo individuo. Este individuo se fragmenta y se independiza de la planta madre. Eso naturalmente se da en las plantas, como se muestra en el esquema. La propagación por órganos vegetativos se da por estolones, por ejemplo, y rizomas, que son dos tipos de tallo. En el ejemplo podemos observar la planta de frutilla, en donde se ven estos estolones, que son tallos aéreos que crecen sobre el suelo, que en cada nudo del tallo dan raíces hacia el suelo y una planta hacia arriba. Esto se fragmenta y da origen a una nueva planta. Lo mismo ocurre con los rizomas, como por ejemplo el jengibre, que es un tallo engrosado, subterráneo, donde se marcan bien los nudos y entrenudos, y esos tallos subterráneos pueden fragmentarse y dar un nuevo individuo. Todas estas son formas naturales que se dan en las plantas como forma de propagación asexual. Este tipo de reproducción también es utilizada por el hombre artificialmente, aprovechando la capacidad de las células vegetales de desdiferenciarse para diferenciarse en otro tipo de células. Así entonces, por ejemplo, se utilizan cultivos de células meristemáticas para generar una planta completa, o fragmenta los tallos en estacas o gajos y propaga las plantas. Otra forma de reproducción asexual es la que se produce por esporas, como en el caso de los helechos. Si se observan en la parte abaxial de las hojas de los helechos, van a ver unos puntos oscuros que son los esporangios, que es donde se producen estas células reproductivas que son las esporas. Y estas se van a dispersar para generar un tipo de planta que corresponde a la generación del gametofito. Esto lo vamos a ver en detalle en el ciclo de vida de los helechos. Otro tipo de reproducción asexual es por semilla. Este tipo de reproducción asexual, que se conoce como apomixis, si bien nosotros estamos acostumbrados a que las semillas provienen de una reproducción sexual, es decir, del cigoto que comienza a dividirse mitóticamente y forma el embrión, pero en las plantas hay una vía de reproducción asexual, que es esta que se llama apomixis, donde está participando todas las estructuras que forman la semilla, pero el embrión que está adentro se va a formar a partir de células vegetativas que derivan de la planta madre y por tanto van a tener las mismas características de la planta madre. Esto es lo que ocurre muy frecuentemente y entonces las plantas de una semilla pueden tener origen sexual o apomíxico. En el caso de la reproducción apomíxica se da muy frecuentemente, como les dije, y se dan, por ejemplo, en las semillas de dientes de león que se ven ahí en la imagen o en el maní. Entonces, ¿qué diferencias hay entre la carga genética de la descendencia que se origina de un evento sexual y uno asexual? En todas estas formas de reproducción asexual, las plantas hijas son idénticas a la planta madre
y es lo que llamamos un clon. Mientras que en la reproducción sexual es una de las vías de incorporar variabilidad genética a las plantas por la combinación de características femeninas y masculinas que se dan en el proceso de fecundación. En las plantas, ¿qué quiere decir en este ciclo biológico? Que las plantas alcanzan su madurez reproductiva. En el caso de la reproducción asexual, es que la planta llegó a un estado de madurez y desarrollo que puede dejar descendencia, como observamos en la figura como un ejemplo de plantas de musgos. En este caso, la reproducción la hace por fragmentación de la planta madre, generando nuevas plantas hijas iguales a la planta madre. Entonces, en esta reproducción asexual, ¿qué proceso de división celular ocurre para que se dé el número de aumentos de células y diferenciación? Es decir, a partir de un trocito de la planta madre se genera un nuevo individuo. Entonces, ¿qué proceso se está dando? El proceso que ocurre de división celular es el de la mitosis, ya que es un proceso de incremento del número de células y mantiene las características genéticas. En la célula madre hay duplicación de los cromosomas que luego se reparten a las células hijas con las mismas características que la célula madre. Este proceso se da, por ejemplo, en los meristemas de las plantas. ¿Qué pasa en un individuo que alcanza su madurez reproductiva en el ciclo biológico por vía sexual? Lo que tiene que aparecer son los órganos llamados gametangios, que van a formar los gametos masculinos y femeninos, que en el ejemplo del musgo, el órgano que forma los gametos masculinos se llama anteridio y el que forma los gametos femeninos, arqueogonio. Los gametos se van a unir por fecundación para formar el cigoto que va a originar el embrión para dar lugar a una nueva planta. En este proceso de fecundación, donde se unen las dos células gaméticas, estas células al unirse deben mantener la misma dotación cromosómica que tenía la planta madre. Por esto, estas células gaméticas, para que ocurra el proceso de fecundación, deben tener la mitad de la dotación cromosómica que tenía las células madre. Y entonces, en estos procesos de reproducción sexual van a intervenir el proceso de la meiosis. En este proceso se parte de una célula madre y se producen 4 células hijas que tienen la particularidad que tienen la mitad de la dotación cromosómica de la célula madre. La meiosis ocurre en 2 etapas. Vamos a repasar brevemente esto. La meiosis 1, en la que hay duplicación de cromosomas, como ocurre en la mitosis, y las 2 células hijas van a heredar el mismo número de cromosomas que la célula madre. Pero en la meiosis 2 no hay duplicación de los cromosomas, sino que cada célula hija recibe la mitad de los cromosomas que tenía la célula madre. La meiosis, por tanto, es un proceso de división celular reduccional donde las células hijas adquieren la mitad de los cromosomas que la célula madre. Por tanto, de una célula madre se obtienen 4 células hijas con la mitad de la dotación cromosómica. En este proceso se parte de una célula madre diploide y se obtienen 4 células hijas haploide que son diferentes genéticamente a la célula madre y entre ellas. La meiosis está involucrada en la reproducción sexual, pero no siempre va a formar gametos como ocurre, por ejemplo, en el ciclo de vida de los mamíferos, como vamos a estar viendo en esta clase. En el ciclo sexual de las plantas y algunas algas se observa que tienen un buen desarrollo de una fase diploide y un buen desarrollo de una fase haploide. Y esto es así porque en ambas fases se van a formar individuos multicelulares. El individuo multicelular formado por células haploides se llama gametofito. Fito quiere decir planta y gametofito significa planta productora de gametos. Y el individuo formado por células diploides se llama esporofito, es decir, planta productora de esporas.
Este esporofito tiene estructuras especializadas de esporas que son los esporangios. Dentro de estos esporangios hay células madre de las esporas, que también son diploides, que son las que se dividen por meiosis y dan lugar a las esporas haploides. Esas esporas haploides van a germinar, es decir, van a dividirse por mitosis y van a formar un cuerpo multicelular que es el gametofito. Ese gametofito va a formar los gametos. Pueden aparecer los arquegonios y los anteridios, esas estructuras especializadas para formar los gametos, pero esa formación de gametos en el gametofito es por mitosis, porque el gametofito ya es haploide. Los gametos se unen entonces por el proceso de fecundación y ahí restablecen la condición diploide en el cigoto y el cigoto comienza a dividirse para formar la primera etapa del esporofito que llamamos embrión y luego se forma el esporofito adulto. Entonces, lo que caracteriza a las plantas es esto que llamamos alternancia de generaciones. Alternan dos generaciones multicelulares. ¿Y cómo definimos una generación? Una generación es una planta que puede tener dos o muchísimas células, pero que está presente en el ciclo biológico de las plantas. Estas generaciones pueden ser haploides, que llamamos gametofitos, o diploides, que llamamos esporofitos. En la diapositiva vemos dos ciclos de vida. Por un lado, como ejemplo, y porque nos es más familiar, está representado el ciclo de vida de los mamíferos para poder compararlo con el ciclo de vida de las plantas. El ciclo de vida de los mamíferos, vemos que hay organismos pluricelulares, que son los machos y las hembras, que producen las células reproductivas, que son las que llamamos gametos, masculinos y femeninos. Los organismos están constituidos por células diploides y los gametos que van a fusionarse en el proceso de fecundación son células haploides, de manera de mantener la carga genética de los padres. Por lo tanto, los gametos en los mamíferos se forman por división meiótica. La meiosis, como dijimos en la diapositiva anterior, es un proceso de división celular reduccional donde las células hijas reciben la mitad del material genético de los padres. Una vez que se unen los gametos en la fecundación, se forma el cigoto, que combina el material heredado de ambos padres y comienza a dividirse activamente para formar el nuevo individuo. En los mamíferos, por lo tanto, hay una sola generación multicelular, diploide, y las únicas células haploides son los gametos originados por meiosis. Ahora veamos el ciclo de vida de las plantas. En las plantas también alternan fases haploides y diploides, como en los animales, pero tienen como diferencia que tienen dos generaciones pluricelulares en el ciclo. En las plantas hay dos tipos de células reproductivas, que son las esporas y los gametos. Ambas son haploides, igual que los animales. Las células gaméticas son masculinas y femeninas, se unen en el proceso de la fecundación para formar la primera célula del nuevo individuo, que es el cigoto. Con este cigoto formado se restablece la condición diploide. El cigoto se divide por mitosis para formar el embrión, que es la etapa juvenil de la nueva generación diploide, que en las plantas la llamamos esporofito. Este esporofito, entonces, como dice su nombre, es la planta productora de esporas. Como es una generación diploide, el proceso que ocurre para que se formen las esporas haploides es la meiosis. De esta forma, por cada célula madre productora de las esporas se van a formar 4 células hijas. Cada espora tiene la capacidad de germinar, es decir, de dividirse mitóticamente para formar la nueva generación, que es un organismo multicelular haploide que en las plantas se conoce como gametofito. Y entonces, como su nombre lo indica, el gametofito es la planta productora de gametos. Como los gametos son haploides, la vía de formación de estos gametos es por mitosis, manteniendo el número cromosómico de la
manteniendo ese número cromosómico. Así queda cerrado este ciclo de vida de plantas y vemos que alternan dos generaciones, el esporofito y el gametofito. Entonces, ¿qué es una generación? Como habíamos visto en la diapositiva anterior, pero vamos a repasarlo, es un cuerpo multicelular que está originado por un tipo de célula reproductiva y termina dando el otro tipo de célula reproductiva. En el caso del esporofito, se forma por la unión de los gametos en el cigoto y termina dando las esporas, mientras que el gametofito se origina por la germinación de las esporas y termina dando los gametos. Como podemos observar en el ciclo que se muestra en la diapositiva, alternan fases nucleares, haploides y diploides, y es eso a lo que llamamos alternancia de fases nucleares. En la fase nuclear haploide tenemos las esporas, el gametofito y los gametos, mientras que en la fase celular diploide encontramos el cigoto, el embrión, el esporofito y las células madre de las esporas. Por tanto, en el ciclo sexual de las plantas y algunas algas, se observa que tiene un buen desarrollo de una fase diploide y un buen desarrollo de una fase haploide. Y esto es así porque en ambas fases se van a desarrollar individuos multicelulares. Este ciclo biológico es parte de las características que definen a las plantas. Tener un ciclo biológico con alternancia de generaciones es una característica que define a las plantas. Repasemos entonces el ciclo biológico de las plantas. Tenemos dos tipos de células reproductivas, las esporas y los gametos. Ambas son haploides. Un gameto masculino se une con un gameto femenino en el proceso de la fecundación y se forma el cigoto, donde en esta célula se restablece la condición diploide y por mitosis se empiezan a formar un embrión, que es un pequeño esporofito, que luego se desarrolla como un cuerpo multicelular formado por células diploides. Este esporofito va a tener esporangios, dentro de los cuales por meiosis de las células madre de las esporas van a formar las esporas. Por cada célula madre de las esporas y a través de la meiosis se forman 4 esporas. A partir de cada una de esas esporas se va a formar un gametofita pluricelular. Definimos entonces esta alternancia de generaciones, cada una con su tipo de células reproductivas y sus órganos especializados para formar esas células reproductivas. Estas dos generaciones pueden tener muchas o poquitas células. Para que exista una generación después del cigoto o la formación de esporas, debe haber una división mitótica para que haya proliferación de células. Haciendo un resumen entonces del ciclo de vida de las plantas, vemos que hay dos tipos de células reproductivas, los gametos y las esporas, que ambos son haploides. Alternan dos generaciones llamadas gametofito y esporofito. Alternan fases nucleares que son haploides y diploides. Los gametos se llaman anterozoides, que son los gametos masculinos, y oósfera, los gametos femeninos. Y son originados ambos por mitosis. Las esporas son originadas por meiosis. Bueno, ahora volviendo otra vez al esquema simplificado de la evolución de las plantas terrestres o embriofitas, vemos que las briofitas fueron las primeras en colonizar el medio terrestre. Y es con ellas que vamos a comenzar a estudiar el ciclo biológico de las plantas terrestres. Las briofitas son consideradas plantas no vasculares porque no tienen un sistema de transporte con xilema y floema. Esta carencia restringe su tamaño, es decir, son plantas de pequeño porte. Se suele decir que estas plantas no tienen raíces, tallos y hojas verdaderas, sin embargo tienen estructuras diferenciadas. En lugar de raíces, cuentan con rizoides que más que para la absorción sirven para el anclaje,
ya que la absorción se produce a través de cualquier porción de la planta que esté en contacto directo con el agua y los nutrientes. Muchos musgos poseen un sistema de transporte que consiste en células conductoras de agua, que se llaman hidroides, y células conductoras de alimento, que se llaman leptoides. En sus funciones de transporte, estas células son, de alguna manera, similares a las traqueidas y a los elementos de los tubos cribosos, aunque apenas proporcionan un sostén estructural porque sus paredes son muy finas. Además, algunos briófitos también tienen estomas, por lo cual pueden intercambiar gases. Como sucede en todas las plantas terrestres, el ciclo de vida sexual de los briófitos implica la alternancia de generaciones entre un esporófito diploide y un gametófito haploide. En este grupo de plantas, la generación dominante, la que nosotros observamos cuando vemos una planta de briófitas, es el gametófito, a diferencia de lo que ocurre con el resto de las plantas terrestres. Del mismo modo que otros vegetales de otras plantas, los briófitas también pueden reproducirse asexualmente. Las hepáticas, los antoceros y los musgos, que son grupos de las briófitas, pueden reproducirse mediante simple fragmentación, por lo cual se rompen trocitos del vegetal, generalmente el gametófito, que es la generación dominante, y se establecen nuevos individuos. Numerosos gametófitos de hepáticas y musgos pueden reproducirse también asexualmente gracias a varias estructuras especializadas que se llaman propágulos vegetativos. Por ejemplo, las gemas, que del latín gema significa yema, son pequeños cuerpos pluricelulares que se convierten en nuevos gametófitos al separarse de la planta progenitora. Las gemas aparecen con mayor frecuencia en los márgenes de las hojas y de los tallos de los gametófitos. Entonces, en el ciclo biológico de las plantas, la alternancia de generaciones está presente en todos los grupos de plantas y es una característica que define a todas las embriofitas o plantas terrestres. En esta diapositiva tenemos un ejemplo de las primeras plantas que aparecieron sobre la Tierra y que, como ya dijimos, corresponden a las briófitas. En este caso está ejemplificado el ciclo de vida de los musgos. Los musgos son un grupo de plantas de pequeño porte que habitan lugares sombríos y húmedos porque si bien han adquirido una cutícula protectora que los protege de la desecación, no poseen tejidos vasculares que les permita ganar mayor tamaño. Además dependen del agua para la reproducción sexual. En los musgos, la generación que domina es el gametófito y corresponde a las plantas que vemos a simple vista. Lo que vemos, la plantita que vemos es el gametófito. Esta generación, que es la de mayor desarrollo y permanencia en el tiempo, tiene estructuras reproductivas que se llaman gametangios. Los gametangios, donde se forman los gametos femeninos, se llaman arquegonios. Estos tienen forma, como vemos en la imagen, de botella, con una base ensanchada, que es donde se origina el gameto femenino, o también llamado oósfera, y una porción extendida hacia arriba que se llama cuello del arquegonio. Por cada arquegonio se forma un único gameto femenino o oósfera. Los gametos masculinos se llaman anteridios. Tienen forma globosa, como vemos en la imagen, y dentro de cada anteridio se forman múltiples anterozoides. Estos gametos masculinos anterozoides son móviles, tienen flagelos y van a tener que desplazarse hasta los arquegonios. Los flagelos de los anterozoides les permiten nadar por una película de agua y llegar a los arquegonios. Los anterozoides entran por el cuello del arquegonio porque son orientados quimiotrópicamente por compuestos segregados por el arquegonio y llegan hasta el vientre donde está la ósfera para producir la fecundación. El cigoto se forma dentro del vientre del arquegonio y allí comienzan las divisiones mitóticas para formar el esporófito. Por lo tanto, el esporófito en los musgos se forma sobre el gametófito. Este esporófito de los musgos corresponde a filamentos amarronados, como vemos en la figura,
y aparecen sobre el gametofito. Este esporofito tiene una estructura muy simple y tiene una corta duración en el tiempo. Están formados por un filamento llamado seta o seda y tiene una parte basal que se introduce en el gametofito para nutrirse de él. En la parte apical de la seta se forma el esporangio de este esporofito que se denomina cápsula. Adentro de la cápsula se forman las esporas. En la fotografía vemos una imagen de una micrografía electrónica de barrido del esporangio o cápsula, y dentro de esta cápsula están las células madre de las esporas, que son diploides. Entonces, estas se dividen por meiosis para formar las esporas haploides. Cuando las esporas están prontas para la liberación, la cápsula se abre por efecto de la deshidratación y las esporas son liberadas al medio. Las esporas se dispersan. Las esporas que vemos en la imagen del medio llevan en su interior la célula haploide generada en la meiosis y están recubiertas por una cubierta protectora resistente que las protege durante la dispersión. Cuando las esporas encuentran las condiciones apropiadas para la germinación, se hidratan y la célula que está en su interior comienza a dividirse para formar el gametofito pluricelular. En los musgos, el gametofito tiene una primera fase de desarrollo que es filamentosa, como vemos en la imagen. Inicialmente es un alineamiento de células que se ramifican y que se llama protonema. Luego se desarrollan sobre el protonema yemas que darán lugar a la típica plantita de musgo que vemos macroscópicamente. Entonces, el ciclo de vida de los musgos se caracteriza por tener una generación gametofítica dominante en cuanto al desarrollo en el tiempo y en el espacio, y que está representada por el protonema filamentoso y las plantitas de musgo que se desarrollan sobre él. El esporofito, la generación diploide, es de menor desarrollo, está constituida por el pie, que es la seta, por la cápsula, que es el esporangio de este esporofito, y depende nutricionalmente del gametofito. Se desarrolla sobre el gametofito y se nutre del gametofito. La reproducción sexual depende del agua para la fecundación y para ello se tienen anterozoides flagelados con movilidad propia. Vamos a ver ahora otro grupo importante de plantas terrestres que son los helechos. Los helechos son el grupo más exitoso y extenso de plantas vasculares sin semillas. Suelen crecer en medios terrestres húmedos y con menor frecuencia se hallan en agua dulce, en montañas y en desiertos. La mayoría de las 11.000 especies de helechos son tropicales adaptadas a los climas húmedos y cálidos. El grupo de los helechos está conformado por plantas de mayor desarrollo que los musgos, en parte porque tienen tejido vascular diferenciado que les permitieron alcanzar tamaños mayores. Como dijimos, habitan lugares sombríos y húmedos en la mayoría de los casos, porque al igual que veíamos en los musgos, dependen del agua para la fecundación. En este grupo de plantas, la generación que tiene mayor desarrollo es la esporofítica, que son las plantas que vemos macroscópicamente, a diferencia de las briófitas, que la generación dominante era el gametofito. De ahora en más, todas las plantas terrestres, la generación dominante es la esporofítica, es decir, que están constituidas por células diploides, que son lo que vemos macroscópicamente. Sobre las hojas de los esporofitos de los helechos se forman los esporangios, que son las estructuras reproductivas de esta generación. Los esporangios en los helechos se forman en vez de las hojas, y estos esporangios forman agrupamientos en la parte de abajo de las hojas, abaxial, que se llaman soros. Los soros pueden estar cubiertos por una lámina foliosa, como se observa en la foto superior,
La disposición y forma de los soros en los helechos es muy variable, y esto es una característica que se utiliza para la clasificación e identificación de las especies de los helechos. Entonces, vamos a profundizar un poco más en el ciclo de vida de los helechos y, como hemos mencionado, en los helechos y en todo el resto de los grupos, angiospermas y gimnospermas, la generación de mayor desarrollo es el esporofito, a diferencia de las briofitas, que la generación de mayor desarrollo era el gametofito. Las plantas que vemos, entonces, a simple vista, están formadas por células diploides. Los esporofitos tienen los órganos especializados en la formación de esporas, que son los esporangios, que en este caso están situados en el envés de la hoja y agrupados en esas estructuras que dijimos se llaman soros. Cada esporangio, como vemos en la micrografía electrónica de barrido, tiene una estructura globosa, donde están las células madre de las esporas, que son diploides, y van a dividirse por meiosis para dar lugar a 4 esporas. En los helechos, al igual que en los musgos, lo que se dispersa para dar a nuevas plantas son las esporas. Estos esporangios se abren y por un impulso liberan a distancia las esporas que caen al suelo. Cuando las condiciones de luz y humedad son apropiadas, las esporas se hidratan y comienzan a germinar. La célula haploide comienza a dividirse por mitosis, es decir, cada espora comienza a dividirse por mitosis y forma una estructura pluricelular foliosa en forma de corazón que se llama protalo. El protalo entonces representa la generación gametofítica del helecho. Es una planta pequeñita de color verde, laminar, en forma de corazón, de aproximadamente medio centímetro cuadrado y se desarrolla sobre la superficie del suelo. Como se observa en el esquema y en la fotografía, tiene rizoides por donde absorbe el agua y los nutrientes y realiza su propia fotosíntesis. Por tanto, es una generación independiente nutricionalmente. En la cara que está recostada en el suelo se forman los gametangios, que son las estructuras reproductivas de esta generación. Los arquegonios se forman próximos a la escotadura del protalo, como se muestra en la fotografía, y se forman varios arquegonios y cada uno de ellos lleva en su interior una única oósfera. Los anteridios se forman entre los rizoides. También hay varios anteridios en cada protalo y cada uno forma numerosos anterozoides en su interior. Tanto la oósfera como los anterozoides se forman por mitosis en el interior de sus gametangios. Los anterozoides, como en las briofitas, son flagelados y necesitan de una película de agua para desplazarse hacia los arquegonios, una vez que son liberados desde los anteridios. Los anterozoides nadan hasta el arquegonio y una vez que llegan al arquegonio ocurre la fecundación y la formación del cigoto, con lo que se restablece la condición diploide. El cigoto comienza a dividirse dentro del arquegonio para dar paso al embrión para formar el nuevo esporofito. Las primeras etapas del nuevo esporofito ocurren sobre el protalo, pero rápidamente el esporofito desarrolla sus propias raíces y se vuelve fotosintético, independizándose del gametofito. Así se forma el esporofito independiente. Entonces, en el ciclo de vida de los helechos vemos que la generación que tiene mayor desarrollo es el esporofito, que es la planta que vemos macroscópicamente. Este mayor desarrollo del esporofito vamos a ver que se mantiene en las demás plantas terrestres, como dijimos, tanto en las gimnospermas como en las angiospermas. El gametofito es más reducido, está representado en este caso por el protalo, y tanto el gametofito como el esporofito son independientes nutricionalmente uno del otro. Este grupo de plantas continúa dependiendo del agua para la reproducción sexual, porque posee anterozoides flagelados que son liberados al medio y tienen que nadar por una película de agua para alcanzar la oósfera.
En el ciclo de vida que hemos analizado, en los musgos y en la mayoría de los helechos, se forma un solo tipo de esporas y por eso se denominan plantas homosporadas. Al haber un solo tipo de esporas, hay un solo tipo de esporangio donde se forman estas esporas y ellas producen un solo tipo de gametofito que lleva ambos tipos de gametangios, es decir, los arquegonios y los anteridios. Algunos tipos de helechos, como los helechos acuáticos, presentan dos tipos de esporas. También presentan dos tipos de esporas, las gimnospermas y las angiospermas. A este tipo de plantas se les llama plantas heterosporadas. En estos grupos se diferencian microesporas y megaesporas. Ambas esporas son haploides. Las microesporas, cuando germinan, forman el gametofito masculino que formará los gametos masculinos. Las megaesporas, cuando germinan, dan lugar al gametofito femenino que da lugar al gameto femenino. En las plantas heterosporadas vamos a encontrar dos tipos de gametofitos, entonces, el gametofito masculino y el gametofito femenino. Cuando ocurre la fecundación, se forma el cigoto diploide que genera el embrión que se desarrollará en el esporofito adulto. El esporofito tendrá como estructuras reproductivas el megasporangio y el microsporangio separados para formar ambos tipos de esporas. Dentro de cada esporangio están las células madre que se dividen por meiosis y originan las microesporas y las megaesporas. Como se observa en la imagen, la heterosporía genera una bifurcación del ciclo de vida. Ahora vamos a ver el grupo de las angiospermas o plantas con flores. Este es un grupo que ha prevalecido en nuestra Tierra y que comprende aproximadamente 280.000 especies distribuidas en todos los ambientes terrestres. En este grupo de plantas la generación dominante es el esporofito y lleva los esporangios en las estructuras reproductoras llamadas flores. La flor, como ustedes saben, se define como un tallo de crecimiento definido con hojas modificadas que se disponen en ciclos o verticilos concéntricos dispuestos sobre la dilatación del pedicelo que se llama receptáculo. Como en todas las plantas, el ciclo vital sexual de las plantas con flores implica la alternancia de generaciones entre esporofitos y gametofitos. En las briofitas, como hemos visto, el gametofito es dominante y el esporofito está unido y es dependiente del gametofito. En las plantas vasculares sin semillas, el esporofito y el gametofito suelen ser plantas independientes y el esporofito es mayor y siempre fotosintético. En las gimnospermas y en las angiospermas, los esporofitos son mayores, fotosintéticos y dominantes. Las estructuras reproductoras especializadas del esporofito están agrupadas y proceden de hojas modificadas. El desarrollo de los gametofitos dentro de las microesporas y megaesporas es endospórico y con el tiempo el megagametofito se convierte en parte de una semilla. No obstante, a diferencia de las gimnospermas, en las angiospermas, los óvulos de las plantas con flores se encuentran en el interior de los ovarios que se convertirán en frutos. Ahora vamos a ver en detalle qué ocurre en el ciclo biológico de las angiospermas. Las angiospermas es el grupo de plantas con flores y, como hemos dicho, donde la generación dominante es el esporofito. Las flores son las estructuras portadoras de los esporangios. La flor es la estructura reproductiva de las angiospermas y está formada por 4 ciclos de hojas modificadas. La flor es una rama, un tallo de crecimiento limitado, de entrenudos muy cortos y nudos muy próximos, y que está formado por esos 4 ciclos de hojas modificadas que se disponen en los nudos. De afuera hacia adentro encontramos el verticilo cáliz, que está formado por estas hojas modificadas que se llaman sépalos. Después tenemos el verticilo corola, que está formado por los pétalos.
Luego viene hacia adentro el verticilo androceo, que está formado por las hojas modificadas, que son los estambres. Y en el interior está el verticilo gineceo, que está formado por las hojas modificadas llamadas carpelos. Y esta es una gran novedad evolutiva del grupo de las angiospermas. Esta modificación de las hojas llamadas carpelos no está presente en las gimnospermas. Los estambres y los carpelos, entonces, son las portadoras de los esporangios. En las angiospermas hay dos tipos de esporas, las microesporas y las megaesporas. Estos dos tipos de esporas van a dar lugar a dos tipos de esporangios. Los estambres son las hojas modificadas que llevan los microesporangios. Por eso se denominan microesporangióforos. Foros es llevar, entonces significa las flores que llevan los microesporangios. Los carpelos son los megaesporangióforos, o sea, las hojas modificadas que llevan los megaesporangios. Entonces, en la imagen tenemos un esporófito que tiene esta estructura llamada flor, que lleva los microesporangios y los megaesporangios, que es donde se van a formar las esporas, las microesporas y las megaesporas. Dentro de esos esporangios van a estar las células madre de las esporas que por meiosis van a formar las esporas. En el verticilo androceo están los estambres. Estos tienen dos partes, una basal que se llama filamento y una apical que se llama antera. La antera es la que lleva los microesporangios que se llaman sacos polínicos. Las anteras tienen esos dos lóbulos laterales que son las tecas, que si las cortamos transversalmente, encontramos dos sacos polínicos por teca, y de ahí van a salir los granos de polen. El grano de polen es el gametófito masculino. Previo a la formación de los granos de polen, se da la meiosis de la célula madre de las microesporas que están en esos lóbulos. En la micrografía se observa una antera cortada transversalmente con los 4 sacos polínicos, 2 por teca. Cuando ese saco polínico se está desarrollando, en el interior está relleno por muchas células madre de microesporas que son diploides, porque estamos en la generación del esporofito. Esas células madre de las microesporas se dividen, todas ellas por meiosis, y forman cada una de ellas 4 microesporas haploides que inicialmente quedan juntas porque alrededor de cada célula de las microesporas hay una disposición de calosa, que es una señalización que se da en el saco polínico para que todas las células madres que están en el saco polínico comiencen al mismo tiempo la meiosis. Las microesporas resultantes de cada meiosis quedan juntas, encerradas por la calosa. Luego la calosa se disuelve y cada una de estas microesporas queda individualizada. Las microesporas se van a dividir por mitosis y van a dar lugar a la generación gametofítica y van a formar, en este caso, el gametófito masculino, que es el grano de polen. El grano de polen se forma luego de 2 divisiones mitóticas de la microespora. El máximo de divisiones que tiene la microespora para formar el grano de polen son 2 divisiones mitóticas, que es lo que vemos en la figura. Esto es, una de las 4 microesporas que veíamos antes que deriva de la célula madre de la microespora con su núcleo y que tiene su primera división mitótica, que tiene una gran vacuola que dispone al núcleo en la periferia y da origen a 2 células hijas que llamamos célula generativa y una célula vegetativa. Esta división es una división asimétrica, como pueden observar en la figura, ya que da origen a 2 células de distinto tamaño. La célula generativa va a quedar incluida dentro de la gran célula vegetativa y la célula generativa va a tener una segunda división mitótica para formar los 2 gametos masculinos que se llaman anterozoides. Todo esto
es el gametofito masculino que deriva de la célula madre de la microespora que ocurre en las angiospermas. Si ustedes observan entonces, comparado con el gametofito de las briofitas y de los helechos, es un gametofito muy simplificado. Cuando está totalmente maduro, está formado por esas tres células, las dos anterozoides y la célula vegetativa. Los anterozoides van a participar en el proceso de fecundación de la reproducción sexual de este gametofito. La célula vegetativa va a ser la encargada de formar un tubo polínico, que es el que conduce la dirección de la descarga de los gametos masculinos. Todo esto sigue ocurriendo en el saco polínico. Esto es lo que está en el interior del grano de polen. Son las células constitutivas del gametofito masculino. Para que quede completamente formado el grano de polen, se va a cubrir externamente de dos capas. Una capa de celulosa llamada intina, que es muy similar a la pared vegetal, y por fuera otra capa que se llama exina, que consiste de una sustancia lipoide llamada esporopolenina. La esporopolenina es un compuesto muy resistente que es muy difícil de degradar. Es, por ejemplo, muy resistente a ácidos y a bases. Entonces, si pensamos que en este microesporangio, el saco polínico, donde ocurre la formación de las microesporas y que cada microespora va a formar un gametofito masculino, fíjense que la espora de los musgos y los helechos era lo que se abría y se separaba y se dispersaba. Acá queda todo retenido dentro del esporangio. A su vez, comienza a desarrollarse como gametofito masculino dentro del microesporangio. El gametofito masculino es una estructura adaptada al transporte de los gametos masculinos en gimnospermas y angiospermas y es sumamente reducido, como decíamos hoy. Es como la máxima expresión de reducción del gametofito, que está formado por 3 células en su madurez. Cuando ocurre la apertura de los sacos polínicos para que salgan los granos de polen, en general el grano de polen está en este estado, con la célula vegetativa y la célula generativa. Y la división de la célula generativa para dar lugar a los gametos masculinos va a ocurrir cuando el grano de polen llega al estigma de la parte apical del gineceo. El grano de polen, es decir, este gametofito masculino, es una estructura muy resistente y que justamente su función es la de transportar ese contenido tan valioso que son los dos gametos masculinos. Pero este gametofito no tiene movilidad propia, por lo tanto, tiene que ser movilizado por algún agente o vector de movilización, porque estos granos de polen que salen de los sacos polínicos, de las anteras, tienen que llegar a la parte apical del gineceo, es decir, del otro verticilo, de alguna forma. Y puede llegar al estigma de la misma flor o al estigma de otra flor de la misma planta o al estigma de otra planta. Este transporte de los granos de polen desde los sacos polínicos al estigma de otra flor es lo que se conoce como polinización. En la foto vemos los vectores de polinización que han prevalecido en las angiospermas y que son fundamentalmente los insectos. Los insectos han evolucionado con los angiospermas en una coevolución donde los insectos buscan alimentos en las flores a través del néctar o en la colecta del polen y las flores obtienen el servicio de la polinización. Ahora pasemos al otro verticilo que es el gineceo. Las hojas carpelares del gineceo son las que llevan los megaesporangios. Si removemos los verticilos más externos del gineceo, reconocemos las partes del gineceo. La parte apical, que es el estigma, y es el que recibe los granos de polen. Esta parte alargada que vemos en la fotografía es el estilo. Y el ovario, que es alargado en este caso, que corresponde a una flor de colza, pero que es más ancho que el estilo. Justamente en el ovario es que encontramos los óvulos, que son esas bolitas que se ven en el corte transversal o longitudinal de un gineceo que representan el megasporangio de la flor.
Si cortamos longitudinalmente un óvulo, encontramos esta estructura y vemos que el óvulo se une al margen del carpelo por un pie que se llama funículo. Y que el óvulo es una estructura globosa que está cubierta por dos capas que se llaman tegumento. Tegumento interno y tegumento externo. Esos tegumentos no están completamente fusionados, sino que dejan un poro que se llama micrópilo, que es por donde van a entrar el tubo polínico llevando los gametos masculinos. Y en el interior hay una masa de tejido parenquimático que se llama nucelo. En el nucelo es donde comienza a diferenciarse una sola célula. ¿Qué célula será entonces? Este tejido parenquimático es diploide y allí está la célula madre de la megaspora. A diferencia de lo que vimos en el saco polímico, acá se diferencia una sola célula madre de la megaspora. En este nucelo se diferencia una célula madre de la megaspora que va a entrar en meiosis para formar 4 megasporas haploides hijas. En este esquema tenemos representado la aparición de la célula madre de la megaspora. Este proceso comienza a producirse cuando el gineceo y los óvulos comienzan a desarrollarse en los carpelos. Fíjense que la célula madre de la megaspora comienza a diferenciarse en el óvulo que ni siquiera tiene los tegumentos desarrollados. Es básicamente nucelo. Los tegumentos se desarrollan de arriba a abajo y cubren el nucelo. Para ver la aparición de estas células tenemos que ir a flores muy jóvenes, es decir, un botoncito floral muy joven. Esa célula madre de la megaspora se divide por meiosis y da lugar a 4 células hijas, una tetrada de microesporas, pero solo una de esas células hijas permanece como funcional, las otras 3 degeneran. Esta megaspora funcional es la que empieza a dividirse por mitosis para formar el gametofito femenino. En el gametofito masculino vimos que se daban 2 mitosis para desarrollar totalmente el gametofito masculino. Acá van a ocurrir 3 mitosis. La megaspora funcional tiene una primera división para formar 2 núcleos. Después, estos 2 núcleos tienen una siguiente división que forman los 4 núcleos. Estos 4 núcleos se organizan de la forma que se muestra en la imagen y vuelven a dividirse para formar 4 núcleos en cada polo, para formar un total de 8 núcleos. La estructura que está en blanco en el medio es una vacuola que posiciona los núcleos. Una vez posicionados los 4 núcleos en cada polo, uno de esos núcleos de cada polo migra para juntarse con el otro y en ese momento es que quedan definidas las paredes celulares del gametofito y quedan definidas 3 células en un polo que se llaman células antipodales y otras 3 células en el otro polo que la célula del medio es el gametofito femenino, es decir, la oósfera. La oósfera, las 2 células que están lateralmente son las sinérgidas y en el medio está esta gran célula central con 2 núcleos que al principio están separados, que son los polares, pero que luego se van a fusionar y van a formar un único núcleo de esta gran célula central. Cuando este gametofito femenino está totalmente formado, decimos que está formado por 8 núcleos y 7 células. 3 células en un polo, 3 células en el otro polo y una gran célula central con 2 núcleos. Cada uno de esos núcleos es haploide porque provino de la megaspora funcional producida por meiosis. Esto que vemos al final es el gametofito femenino, que en las angiospermas se llama saco embrionario, que entonces consta de 7 células y que una de estas 7 células es la oósfera, es decir, el gameto femenino. Son haploides, pero fíjense que los 2 núcleos que se fusionaron para
formar el núcleo de la célula central, va a formar un núcleo diploide. Entonces son 6 células haploides y la séptima célula tiene un núcleo diploide. Esto va a tener una característica relevante en el ciclo de las angiospermas. Lo mismo que vimos en la formación del gametofito masculino, en la formación de las microesporas, acá las esporas también quedan retenidas en el esporangio, dentro del nucelo del óvulo. Comienza a dividirse la megaspora funcional y el gametofito femenino queda también retenido dentro del esporangio, es decir, el óvulo. En el caso del gametofito masculino, el grano de polen terminaba liberándose. Acá, el gametofito femenino queda retenido siempre en el esporangio. A simple vista no lo vemos. Es una generación que queda escondida dentro del esporofito y depende nutricionalmente de él. Es un gametofito muy simplificado en el número de células, es microscópico y depende nutricionalmente del esporofito. Una vez formado el gametofito femenino, el saco embrionario, estos óvulos y los granos de polen, es decir, el gametofito masculino, que tienen los gametos masculinos y que son transportados por el proceso de polinización, caen en la superficie apical del gineceo, que es el estigma. Esta es una superficie chiquita, que si la vemos en las flores es como un puntito, y los granos de polen también son muy pequeños. En esa región están dadas las condiciones para que esos granos de polen germinen, emitan el tubo polínico y crucen todo el estilo, lleguen a los carpelos y entren por el micrópilo del óvulo, los gametos masculinos, al saco embrionario. El grano de polen, cuando sale de los sacos de polen, está deshidratado, está en estado latente con un metabolismo basal, y cuando caen en el estigma le proporciona un exudado estigmático que consiste en abundante agua con azúcar, y ahí el grano de polen se embebe en esa agua y esos azúcares, se alimenta y empieza a desarrollar el tubo polínico. El tubo polínico está formado, si ustedes observan, por una sola célula, que es la célula vegetativa, que estaba dentro del grano de polen, y lo que tiene que formar es pared celular para formar toda la longitud del tubo polínico. Entonces, el grano de polen, por la emisión del tubo polínico, descarga sus 2 gametos masculinos dentro del saco embrionario y van a ocurrir estos eventos que se ven en la figura. Los 2 anterozoides que vienen en el tubo polínico van a ser funcionales y van a tener un rol específico cada uno. Uno de los anterozoides se une al gameto femenino, es decir, con la oósfera que está rodeada por las 2 células sinérgidas. Se une con la ósfera y va a formar el cigoto. El otro anterozoide se une al núcleo de la célula media, que como recuerdan era un núcleo diploide, y con la unión con este anterozoide, que es haploide, se va a formar una célula triploide, que se llama célula endospermogénica. Esta célula endospermogénica se divide por mitosis para formar el endosperma, que es el tejido nutricio que va a alimentar el embrión que se desarrolla en el cigoto, a partir del cigoto. Estas 2 fecundaciones de los anterozoides, y que se conoce como doble fecundación, es típico de las angiospermas y es una característica que define a este grupo de plantas. Otra característica que define a las angiospermas es la formación del endosperma triploide, que algunos autores lo denominan como una tercera generación. Es decir, habría una primera generación haploide, gametofítica, una segunda generación diploide, esporofítica, y esta tercera generación triploide. El endosperma lo que hace es formar mucho tejido parenquimático. El saco embrionario termina desintegrándose en la medida que el cigoto se desarrolla como un embrión y la célula endospermática como endosperma. El endosperma es entonces tejido parenquimático que se va
a cargar de compuestos de reserva para alimentar al embrión o bien para su desarrollo adentro de la semilla o en su etapa de germinación. Este endospermo tiene una vida corta porque termina siendo consumido por el embrión. Es decir, esta condición triploide dura muy poco. Las semillas entonces provienen de los óvulos que están adentro del ovario. Pero esos óvulos, si se acuerdan, estaban insertos en hojas carpelares. Que las hojas carpelares de las angiospermas, eso es una característica muy importante evolutiva de este grupo. Estas hojas carpelares son las que dan lugar a la pared del fruto que encierra estas semillas. Por tanto, estas semillas son los megasporangios donde se desarrolló la megaspora que quedó retenida y que formó el gametofito femenino que quedó retenido, donde ocurrió la fecundación, y esos megasporangios terminan dando la semilla. Las semillas, que son la gran novedad evolutiva de las espermatofitas y que son estructuras de dispersión muy exitosas que han permitido esa enorme colonización de ambiente de las angiospermas, es una estructura muy resistente, muy controlada en proteger el embrión. Estas semillas, finalmente, cerrarán el ciclo llevando en su interior un individuo o una nueva generación que es el esporofito. Esto que vimos en este ciclo es lo que corresponde a la formación de un embrión de origen sexual, es decir, de un cigoto que deriva del proceso de fecundación. Para finalizar, hacemos un resumen de lo que vimos hasta ahora y que caracteriza el ciclo biológico de las angiospermas. Las angiospermas son plantas heterosporadas porque aparecen dos tipos de esporas, las microesporas y las megasporas, y esto hace que haya dos tipos de gametofitos. La generación dominante es la esporofítica diploide y la generación gametofítica está sumamente reducida. El megasporangio es el óvulo en las angiospermas y la megáspora se forma dentro del óvulo y queda retenida dentro de él. El gametofito femenino se llama saco embrionario. Está formado por 7 células, una de ellas diploide y las restantes haploide, y también queda retenido en el megasporangio u óvulo y depende nutricionalmente de él. El microesporangio es el saco polínico. Allí se forman las microesporas y cada una forma un gametofito masculino dentro del microesporangio. Este es un gametofito que queda retenido en las primeras etapas del desarrollo, pero luego es liberado y es quien transporta los gametos masculinos o, en el caso de la célula germinativa, la célula precursora de estos gametos masculinos. Los dos eventos que definen a las angiospermas son la doble fecundación, es decir, que un gameto masculino fecunda la ósfera y el otro gameto masculino fecunda a la célula media, y el desarrollo del fruto a partir de las hojas carpelares que terminan encerrando las semillas derivadas de los megasporangios.